Damos comienzo hoy al presente curso de la Asociación Católica de Propagandistas del Centro de Jerez. En primer lugar, pues tenemos que dar las gracias un año más a nuestro obispo, don José Rico Pavés, que nos permite utilizar este auditorio para las actividades que desarrollamos. Este centro de Jerez, que tuvo su comienzo en esta ciudad o su reanudación de actividades en el año 2005 y que, cumpliendo con el carisma propio de la asociación, pues pretende la evangelización de la vida pública y la unión y cooperación de los católicos en este orden social. Realizamos múltiples actividades, conferencias, jornadas de católicos en vida pública, círculos de estudio, etc. Damos gracias a Dios por toda la labor realizada a lo largo del pasado año, para los que lo han realizado, y pensamos y estamos deseando que durante este año tengamos el mismo éxito y difusión que el año pasado. Para comenzar el curso tenemos con nosotros a don Jaime Mayor Oreja. La presentación de don Jaime Mayor Oreja tiene que ser muy breve porque todos la conocemos y además porque él se tiene que ir hoy para Madrid, entonces disponemos de poco tiempo. Don Jaime Mayor Oreja ha tenido una dilatada carrera política que es muy conocida desde que comenzó en el País Vasco, siendo delegado del gobierno en el País Vasco. Posteriormente fue ministro del Interior en una época especialmente convulsa en la que los atentados terroristas estaban a la orden del día. Fue candidato a la presidencia del gobierno vasco y posteriormente abandonó la política nacional para ser eurodiputado. Es una persona de ideología democristiana que se declara católico y practicante y que podemos considerar un ejemplo de conciliación entre la profesión y la fe. En la actualidad es presidente de One of Us, que es una plataforma europea creada en el Parlamento Europeo por el Grupo Popular para encauzar el pensamiento del centro-derecha europeo y que tiene como finalidad, según declaran, volver a unir a Europa en los valores y principios que dieron lugar a nuestra civilización y cultura europea. También, y él nos hablará probablemente a continuación del tema, ha creado junto a una serie de personas, entre los cuales está María San Gil, que ya ha estado con nosotros en este centro, la plataforma NEOS, que se creó en noviembre de 2021 como una asociación de asociaciones, es decir, una especie de paraguas que permita dar cobijo a todo el movimiento existente en la sociedad, con el objetivo de aunar fuerzas para que sus postulados, que se asientan sobre los principios esenciales del humanismo cristiano, sean escuchados y tenidos en cuenta. Es una alternativa cultural a las corrientes políticas dominantes en nuestro país y que los valores que defienden pues son los que compartimos todos nosotros: la dignidad de la persona, la defensa de la vida y de la familia, la libertad, la unidad de España, la corona y la defensa contra la amenaza global. A don Jaime Mayor Oreja podemos clasificarle sin duda dentro de nuestra sociedad como un testigo cualificado que ha sabido dar testimonio de su fe y de sus principios, no solo en lo privado, sino que es lo más importante, en lo público, reivindicando en los tiempos en que vivimos actualmente la condición de político católico, superando la barrera de lo cómodo y lo fácil para defender lo correcto y lo moral, aunque su actuación, como seguramente él nos podrá comentar, le ha servido muchas veces para darle múltiples problemas. Hoy nos va a hablar sobre la política al servicio del bien común, que es una cuestión clave dentro de la doctrina social de la Iglesia y más en estos tiempos que vivimos. Pues nada más, nos sentimos orgullosos de contar con su presencia hoy entre nosotros y le damos las gracias y la bienvenida. Así que tiene la palabra don Jaime Mayor Oreja. Señoras y señores, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por tu presentación, Manuel Gómez Ruiz. Muchas gracias, Marifé, porque por tu insistencia hoy, esta tarde, estoy aquí. Muchísimas gracias a todos por su presencia. Me van a permitir que haga una pequeña excepción. Yo normalmente nunca hago excepciones cuando hago un agradecimiento o traslado un agradecimiento, pero mi querido amigo Álvaro Domecq y Maribel está aquí con nosotros y para mí quiero decir que son muchos años de cariño, de admiración hacia esa familia, hacia todos los miembros de esa familia, hacia su padre y hacia todos, y por eso me van a permitir
que les dé especialmente las gracias y muestre mi reconocimiento y mi admiración hacia todo lo que ellos han hecho en esta vida. Bueno, lo primero que quiero decirles, y es a modo de introducción, es que la magnitud, la dimensión de la crisis que vivimos es de tal naturaleza que voy a empezar invocando mis limitaciones, mi limitación. Y permítanme que me refugie en la humildad de mis limitaciones, porque quienes pertenecemos a una generación nunca habíamos vivido una etapa como esta. Una convicción por encima de cualquier otra convicción que se va consolidando a lo largo de los años, que se va reafirmando, que con todo lo que está pasando, esa convicción sobre cualquier otra es que somos personas limitadas, no somos pequeños dioses, sino que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, que es bien diferente, pero que nos aleja de la condición de dioses. Ahora bien, esa limitación con la que arranco no puede limitar, no puede ser pretexto, no puede ser excusa para no atrevernos a decir la verdad de lo que creemos que está pasando en nuestra sociedad española o sociedad europea o sociedad occidental. Tenemos la obligación de decir la verdad, no de hacer un relato, que es lo que se llama ahora la posverdad, que yo diría que es la antítesis. ¿Qué nos está pasando? ¿Pero por qué? ¿De qué manera? ¿Cómo? Son las preguntas que muchas veces nos hacemos. No es posible, no puede ser, es imposible, no me lo puedo creer. Son algunas de las respuestas que nosotros mismos nos damos y escuchamos. Y la primera consideración que es clave para entender, es la primera obligación que tenemos para comprender el tiempo, el momento en el que nos ha correspondido vivir. Mi generación, que es la de la posguerra, que es la de la postragedia, porque nací 11 años después del final de la Guerra Civil Española, o 5 años después, 6 años después del final de la Segunda Guerra Mundial. Mi generación abría una nueva etapa. El diagnóstico de la generación anterior se había expresado en términos de guerra, una guerra civil y una guerra mundial. Hoy, la generación de los jóvenes de hoy, ni ellos saben, ni nosotros sabemos tampoco en qué momento de la historia viven. Sabemos que no es el principio de una etapa. Incluso intuimos que es el final de una etapa de Occidente, no de Occidente, una etapa de Occidente. Pero no lo sabemos a ciencia cierta. No tenemos certeza, pero sabemos que la historia es cíclica. Es un conjunto de ciclos que son diversos, pero sin duda son reales. Tienen un arranque, tienen un desarrollo y un desenlace. Pues bien, a tenor del desorden generalizado que sufrimos, intuimos que vivimos el final de un periodo de decadencia, de debilidad y de desorden. Todo nos sorprende todos los días. Y también sabemos que el desorden, pese a que es creciente y que roza el extremo desorden, no culmina en el desorden, sino que culmina en la violencia o en el traumatismo. Por eso es necesario el diagnóstico de lo que nos sucede, porque el pronóstico resulta imposible, es impredecible. La realidad, la verdad es que en 2 años tenemos delante de nosotros 2 guerras, una en el corazón de Europa y otra en el corazón de Tierra Santa, en el origen, sin duda, de nuestra fe. Entonces preguntémonos el porqué, la razón de esta simultaneidad. El presidente de Rusia, Putin, experto en KGB y en servicios secretos, ha olfateado la debilidad de Occidente y por ello se ha atrevido a atacar Ucrania hace 2 años. Jamás ha intuido también la transición de Occidente, es decir, su debilidad,
y se atreve a llevar a la práctica un ataque entre la guerra y el terrorismo, que posiblemente no habría efectuado hace 15 años. Recordemos que en la Segunda Guerra Mundial el totalitarismo interpretó, diagnosticó la transición de Occidente. Gran Bretaña, la Commonwealth, vivía la decadencia de un imperio y Estados Unidos todavía no era una gran potencia. Tránsito y, en consecuencia, debilidad y, en aquel momento, guerra. Putin y Hamas saben que Estados Unidos vive hoy una polarización creciente, una fractura política y social como nunca la habían experimentado desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Y desde hace años es una nación que tiende a replegarse y a retirarse. Saben que la Unión Europea hoy transita hacia la nada, hacia una cierta irrelevancia, y saben que dentro de nosotros no hay una Unión Europea, hay muchas Europas, no solo una. Ello significa que la transición que vive Occidente, es la expresión de una crisis de la verdad, del valor de la verdad. Los relatos, como antes decía, tratan de sustituir la verdad. No hay verdad o mentira, simplemente hay relatos en plural, es decir, relativismo, es decir, falta de referencias permanentes y objetivos. Nuestra crisis que vivimos hoy no es de supervivencia o de subsistencia como vivieron nuestros bisabuelos o nuestros tatarabuelos, no, es una crisis de comodidad. Nos hemos hecho especialmente y esencialmente cómodos y huimos de la verdad como de la peste. Preferimos una mentira cómoda, esto es que acrecienta nuestra comodidad, que una verdad incómoda que nos perturba. La mentira está en la superficie de los hechos, la verdad está en la raíz. Y cuando la mentira prevalece sobre la verdad, sobre la segunda, que es lo que sucede hoy, nunca se entiende la profundidad de la crisis. Nunca diagnosticamos adecuadamente y, por el contrario, siempre damos palos de ciego. Los ejemplos de esta debilidad en Occidente son múltiples, pero baste destacar la mediocridad creciente en nuestros representantes, no solo políticos, sino sociales, eclesiásticos también. En general, en toda actividad pública, el bien común, el servicio público, la vocación pública, no atrae a la mayoría de los jóvenes que tienen talento y ambición. Nos refugiamos en un extremo individualismo. Solo estamos de acuerdo con nosotros mismos y no todos los días. Y no a todas las horas del día. Por eso la causa entre las causas, que no se dice, de lo que sufrimos, es la falta de referentes permanentes, la falta de fe, la pérdida de un sentido de la trascendencia en nuestras vidas. Yo esto no lo escucho en ningún debate público hoy, en España ni en Europa. Llevamos tiempo viviendo, décadas viviendo en el ámbito público como si Dios no existiera, de espaldas a cualquier sentido de la trascendencia en nuestras vidas. Llevamos tiempo eligiendo lo más cómodo, lo que exige menos esfuerzo y sacrificio. Juan Pablo II nos lo recordó certeramente en Santiago cuando dijo: Europa, vuelve a encontrarte a ti misma, descubre tus orígenes, aviva tus raíces. Ese no ha sido el camino que hemos escogido. Yo acabo de titular un libro del Instituto de Estudios Europeos, Vivir como si Dios existiera. Una propuesta para Europa que recoge las reflexiones del Papa Benedicto XVI. Pero para creyentes y para no creyentes. Hay que vivir como si Dios existiera. Con normas, con limitaciones. Sin fundamentalmente olvidarnos de que toda civilización, seas creyente o no creyente, tiene que tener un cierto sentido de la trascendencia. Si no hay trascendencia, no hay civilización. Por eso,
para alejarme ahora de consideraciones que quizás les parezca excesivamente abstractas, me van a permitir que aterrice en la realidad que vivimos en España, que padece una transición, pero peculiar, distinta. La misma que Occidente, pero con ribetes, con características singulares. En España durante 50 años, hemos vivido 50 años, determinados por la violencia terrorista. Lamentablemente, y lo digo con pesar, hemos vivido determinados, no solo amenazados por el terrorismo, como ha sucedido en el resto de los países occidentales, en Estados Unidos, en Gran Bretaña. Nosotros hemos vivido determinados. Quiero yo decir, por ejemplo, para aterrizar en el terreno en el que puedo decir que no escondo que zapatero a tus zapatos, del que he tenido una cierta experiencia. La violencia terrorista determinó la existencia de nacionalidades históricas como el País Vasco, Cataluña y Galicia. Pero para no hablar de Andalucía, Castilla, León, Aragón, habían sido mucho más determinantes, muchas más comunidades históricas para España. ¿Cuál fue la razón? La violencia terrorista. La violencia terrorista determinó que unas comunidades accedieran a la autonomía por la vía lenta del artículo 143 y otras por la rápida del artículo 151, y Andalucía se intentó por la mitad, por el 144. La razón, la violencia terrorista. La razón por la que en España hoy no tenemos energía nuclear, como en Francia, no ha sido una reflexión profunda, sosegada, sobre el cambio climático supuesto o sobre lo que significa las razones medioambientales. La única razón es que un proyecto y una organización terrorista decidió la desnuclearización de la costa vasca, cerrando la central nuclear de Lemóniz, asesinando a ingenieros. No es nuestra conciencia ecológica. Pues bien, lo que sucede es que desde el año 2004 la mentira sustituye al crimen. Ese es el tránsito. De un crimen determinante pasamos a una mentira igualmente decisiva y determinante. Del mal mayor, el crimen, de la acción terrorista pasamos al mal menor, la mentira. Nos alejamos del mal mayor, es verdad. Nos refugiamos en el mal menor, es verdad. Pero esto es una media verdad. Una verdad media es que siempre es la peor de las mentiras. Porque el mal menor, la mentira, nunca puede ser la base, el fundamento, el sustento de un futuro de una sociedad. No puede ser el fundamento de la esperanza. El mal menor siempre consolida el mal. Y de tanto abrazar el mal menor en España muy singularmente, nos estamos encontrando de bruces con el mal mayor. Un camino iniciado con una mentira, en tu casa, en tu familia, en tu hogar, en tu trabajo, en la política, exige siempre otra mentira. Y esta última demanda otra. Y recordando el juego de la oca, de mentira a mentira, y tiro porque me toca. De esta manera, y vuelvo a aterrizar a mi experiencia personal, para que vean que el concepto de la verdad y la mentira sin duda deben ser siempre analizados y diagnosticados, nos han dicho ETA es solo una organización terrorista y era solo antifranquista. Mentira. Constituye un proyecto político y social que busca la destrucción de un orden político y social basado en los fundamentos cristianos y, por supuesto, de España. Nos han dicho los españoles hemos derrotado a ETA. Falso, mentira. El gobierno ha pactado con ellos, que es distinto, y ha pactado un proceso. Pero es más cómodo afirmar que les hemos derrotado que descubrir la verdad, que ETA va a gobernar el País Vasco y Navarra, porque está ganando la batalla cultural, por incomparecencia nuestra. Nos dicen que el nacionalismo moderado, supuestamente moderado, pretende la defensa de una personalidad y una cultura propia. Falso, una mentira. El nacionalismo, desde la insatisfacción y el rechazo obsesivo a España, moderado o no,
constituye un puente unidireccional, con único sentido, que hace que desde una sociedad conservadora, tradicional, religiosa, se llegue a una sociedad en la que no se cree, en la que apenas hay práctica religiosa, que se instala en la izquierda o en la extrema izquierda. El nacionalismo reemplaza una religión como la católica universal por otra falsa y nueva nación. Más que una nueva conciencia nacional, lo que se transforma son las conciencias de las personas. España, por eso, en esta transición peculiar del crimen a la mentira, es el mejor ejemplo de la caricatura de la crisis, la exageración de la crisis. Por eso, en España, la mentira se ha hecho ley, se ha hecho norma, se ha hecho hábito y se ha hecho costumbre. Y hoy se jura la Constitución española en el Congreso. Y al mismo tiempo, ayer en Bruselas, se confirmaba la destrucción de la Constitución española en un encuentro y en un despacho. Por eso la ley trans, las leyes de género, la ley de bienestar animal, las leyes de memoria histórica y democrática, la ley del sí es sí, son simplemente la expresión de la transacción, de la mentira. La ampliación de la ley del aborto o la consideración de la eutanasia por ley como un derecho, eso está entre el crimen y la mentira. Por eso España tiene un récord Guinness difícil de igualar, que a través de sus leyes nunca, con tan poco tiempo, se ha producido un deseo de transformación de las conciencias individuales. Ningún país en Europa supuestamente se ha puesto como España en la vanguardia de lo que ellos llaman el progresismo, es decir, leyes de transformación social. Por eso, en España, la verdad es que no hemos tenido un gobierno, sino que nos ha malgobernado un proceso cultural, un proyecto de ingeniería social, que ha sido el precio, la transacción que hemos pagado los españoles para pasar de un mal mayor, el crimen, al mal menor de la mentira. Por ello, el problema entre los problemas que hoy sufrimos no es el índice al consumo, del precio al consumo, no es la inflación, no. Es el tipo de sociedad que se está construyendo en el extremo contrario a la antropología cristiana. Ese es el problema entre los problemas y no se diagnostica de esta manera. Un nuevo orden mundial impulsado desde las instituciones supranacionales, especialmente en Naciones Unidas, bien alejada de la persona y de la verdad, sin control alguno de la sociedad, de alguna manera impulsa este proceso. ¿Quiénes están detrás de todo esto? No soy capaz de responderles, porque es la verdad. Pero se ha producido una perversa asociación en el mundo occidental entre el marxismo cultural, la izquierda, el dinero, el materialismo, el relativismo, el positivismo jurídico, las leyes moldeando las conciencias de las personas. Por regla general, en la izquierda, la ruptura, la vendetta, la venganza, la revancha prevalece sobre la verdad. Y por regla general, en la derecha, la comodidad prevalece sobre la verdad. Y lo mismo, por ello, en España hay una extraña y perversa asociación entre el socialismo, el comunismo y el nacionalismo. Y esto es un proceso letal que entierra la Constitución, la reconciliación y la transición, y que significan un jaque, hablando en términos de ajedrez, a la democracia española. Voy recapitulando. No vivimos una crisis económica, social o política. Sufrimos una pérdida de fundamentos, de referencias permanentes, impulsados por la comodidad y presididos por el relativismo. Nuevos y falsos derechos sustituyen la Declaración de Derechos Humanos del año 48, deformándola absolutamente. Y aquella Declaración Final de Derechos de la Segunda Guerra Mundial, con el que se arrancó un periodo y a través de él una pendiente resbaladiza fue llegando y que comenzó con la legalización y legitimación del aborto,
pues esa pendiente resbaladiza de nuevos y falsos derechos va a significar el final de una etapa, como antes he dicho. Vivimos en una civilización de fin de semana, que es lo único que resulta intocable. El dinero se ha convertido en nuestro referente más sólido, cuando realmente el dinero es la expresión de la fluidez por excelencia. Nos hemos olvidado de cómo han vivido nuestros padres, abuelos o bisabuelos, y pensamos que somos mucho mejores que ellos cuando es mentira. Hemos perdido muchas veces el significado profundo del valor de la austeridad y hemos vivido por encima de nuestras posibilidades. Pensamos que las guerras eran cuestión del pasado, de nuestros antepasados. Nosotros solamente tenemos que administrar para siempre el bienestar material desde la comodidad. Ahora bien, si la crisis es de falta de referencias permanentes, es la falta de fe. Tenemos que preguntarnos no solo en qué hemos fallado, sino lo que tenemos que hacer los cristianos y los católicos españoles y europeos. La fe no se impone, como decía el Papa Benedicto, se propone. Y yo añado, la fe no se impone, pero no se esconde. Es un difícil equilibrio, pues ese equilibrio se ha ido rompiendo en la vida pública en las últimas décadas, entre los católicos y cristianos españoles y europeos. Hemos escondido exageradamente nuestra fe. Nos hemos refugiado en España en que ya había una supuesta mayoría absoluta, mayoría de católicos, que hoy no existe. Por eso nuestro reto, el reto de la Asociación de Propagandistas o de NEOS, es cambiar la actitud personal, la mentalidad de una mayoría de católicos. Y tenemos que pasar de la mentalidad de mayoría a la mentalidad de una minoría, creativa, auténtica, unida. Reducir la fe al ámbito privado constituye un suicidio. Los que hemos vivido un tiempo prolongado sabemos que al final de tu vida, ¿qué te queda de sólido? La fe y la familia. Todo lo demás es efímero, desaparece antes que después. La popularidad, el éxito o incluso el fracaso, el aplauso o los pitos, es circunstancial. Y si ello es así, si eso ha sido una lección de vida, no tiene sentido alguno que tú escondas esa lección y que se encierre en ti misma o en tu familia o en las instituciones a las que perteneces. Tienes que tener la capacidad para expresar esta verdad, esta lección en el ámbito público. Una obligación que tenemos los católicos españoles, no quedarte en la superficie de los hechos. Por el contrario, ir a la raíz. Nos debe diferenciar que nosotros creemos una verdad absoluta, pero por ello buscamos la verdad en todos los acontecimientos que se producen en nuestra sociedad. Por eso tenemos que, desde esa verdad absoluta, buscar la verdad en los hechos y sucesos que se producen para ir a la raíz de lo que nos pasó. Por eso hay dos tipos de suicidio que no debemos cometer. El primero es el que me acabo de referir. Tu fe, que es lo más importante, no debe salir de tu esfera privada. Error, suicidio. No, tú tienes que expresarlo sin imponerla. Segundo, que ante la fuerza de una moda dominante, lo único que hay que hacer es adaptarse, resignarse porque han ganado, como si la opinión pública ya dominante tuviese razón, como si fuese necesario aceptar que la opinión pública es fuente de revelación. Lo nuevo no siempre es bueno. Lo que hay que saber es discernir lo que siendo nuevo es bueno y lo que siendo nuevo es mentira. Y es un error o un fracaso o una profunda desviación. Por eso es tan importante recordar lo que decía el cardenal Sara, reférito en mérito de la Congregación para el Culto Divino. No podemos conformarnos con dar de comer a tus peces en una pecera. Porque si el agua de la pecera está contaminada, por bien de comer que des a los peces, al final el agua de la pecera acabará envenenando
Por eso hay que preocuparse y hay que ocuparse del agua de la pecera. Hay que dedicar tiempo y esfuerzo, medios para todo ello. Lo mismo sucede por ello en la sociedad actual. Por injusta, por desproporcionada en este debate cultural que hoy existen adversarios tan potentes, hay que afrontarlo. Con espíritu de sacrificio, con tenacidad, con perseverancia, siempre con esperanza, sin un miedo reverencial a la fuerza brutal de esta moda dominante. Hay dos filosofías de vida que son hoy determinantes. Unos dicen que la libertad nos hará verdaderos. Esto es una mentira. Hacer lo que te da la gana, cuando te da la gana, como te da la gana, con quien te da la gana, no te hace verdadero. Lo que te hace es ser un fresco, que es bien diferente. La otra filosofía de vida es la verdad nos hará libres. Esto es, buscar la verdad, sufrir por ella, quedarte solo defendiéndola, te hace auténticamente libre. Es un fundamento que hay que saber aplicar en la política y en la economía. Por ejemplo, nos hemos olvidado que una lección de vida es que los momentos de máxima felicidad en tu vida no cuestan dinero. Son gratis. Un paseo con tu marido, con tu mujer, una conversación con tu hermano, unas sonrisas de tus nietos, un momento de máxima felicidad, no cuesta dinero. Y tenemos que enseñárselo a nuestros hijos, dándoles esos momentos de máxima felicidad sin necesidad del dinero. Y termino. Las guerras simultáneas que estamos viviendo, especialmente la guerra en Tierra Santa, sin duda van a fracturar más de lo que pensamos nuestras sociedades occidentales. Cuando una sociedad pierde referencias permanentes, su problema es de falta de cohesión. Y eso se agiganta con las dificultades, con los contratiempos, con las tragedias, y en este caso, sin duda, con las guerras que hoy vemos. El fenómeno islamista en el seno de nuestra sociedad se convierte en un problema irresoluble si nuestra sociedad carece de fundamentos y referencias permanentes. Porque son sociedades indefensas, inermes, desprotegidas, fáciles de invadir. Y el problema no es tanto la agresividad del fenómeno islamista, sino nuestros déficits, nuestras carencias en términos de fundamentos. No es cualquier conflicto el de Oriente Medio. Nuestra civilización, la que conocemos hoy, no solo nació 2000 años antes en Belén, es que nuestra civilización occidental también nació en el año 47 con el Estado de Israel. Por eso no es cualquier conflicto. Y la evolución sin duda es indudablemente relevante. Termino. ¿Cuál es el debate del futuro? En mi opinión, el debate político y social del futuro no va a ser entre una derecha tradicional, menos impuestos, más sociedad, y una izquierda clásica, más impuestos y menos sociedad. El debate principal se va a producir entre fundamentos cristianos y relativismo. Entre quienes queremos creer, necesitamos creer, no concebimos la vida sin nuestras creencias, y entre quienes ya les sobran las referencias permanentes. Por eso, el único error, si es el debate del futuro, el único error, aunque hoy perdamos por goleada la batalla cultural, lo único que no debemos caer es en la resignación, ni en el sentimiento de la derrota. Eso es incompatible con el ser cristiano. No tenemos el derecho a la desmoralización, ni podemos aproximarnos al sentimiento de la derrota, porque la fe es la expresión de la victoria de Jesús en un momento determinado.
en nuestra sociedad. Por duras y difíciles que sean las circunstancias, es lo único a lo que no tenemos derecho. No tenemos derecho a la desesperanza, ni a la resignación, ni al sentimiento de derrota. Muchas gracias por su atención. Pues disponemos de 20 minutos, por lo menos, para las preguntas que se quieran hacer a los tres. Adelante. Lo primero de todo, muchas gracias, Jaime. Y nada, mi nombre es José María y mi pregunta era que si hay algún ejemplo presente público que pueda dar esperanzas para que podamos invertir el rumbo que está teniendo la cultura occidental en el futuro. Muchas gracias. Pues, no es presente, es del pasado y futuro es la fe. Lo que sucede es que eso políticamente no es correcto. Cuando tú dices la fe, la familia, es lo único que te queda en tu vida, parece que eres políticamente incorrecto, como si lo quisieras imponer. Tú simplemente lo que dices es lo que para ti ha sido una lección de vida. Por eso, mis dos lecciones lo repito, la fe y la familia. No hay familia perfecta, ¿eh? Yo no presumo de familia perfecta. Mi mujer lo diría todavía con más insistencia y ardor. Y mis hijos mucho más. Pero si lo importante de la familia no es más que una cosa, es el amor. Es decir, esa obsesión de los padres, acierto, soy demasiado liberal, soy demasiado reaccionario. Es lo mismo. Lo que te pregúntate, ¿en casa hay cariño? ¿En casa vienen a gusto tus hijos a pasar unos días contigo? ¿Tus hijos han aprendido muy poquitas cosas, pero unas pocas cosas de ti, o no? ¿Están haciendo cosas que demuestran que una familia es esencialmente una transmisión de muy pocas reglas? Por ejemplo, mi nieto es del Atlético de Madrid, una tragedia. Pero yo no he pretendido nunca ni a la Real Sociedad ni al Real Madrid. Pero no puedes intentar que tenga tus mismos gustos. Pero tú tienes que conseguir que tengan 2 o 3, no más, reglas. Para eso es la familia, donde te educan y donde educas, donde enseñas y donde aprendes. Pues eso es el valor esencial de lo permanente. Jaime, yo me atrevo, ya que tengo un libro, a preguntar. Estamos viendo que la civilización actual, por faltar a la verdad, se adhiere a la mentira, se pierden valores. En más de una ocasión, la Iglesia no ha hablado claramente del mal, del maligno. ¿En qué medida hay que ser conscientes, sobre todo también los católicos, de que el maligno está presente a través de determinadas personas, instituciones, asociaciones que hacen o permiten este cambio de ingeniería social? No lo sé, yo no sé el maligno dónde está, pero hay mal. El bien existe y el mal existe también. Bueno, es que muchas veces nos olvidamos que en la historia hay momentos de dificultad. Es decir, si nuestra civilización ha habido momentos de subsistencia, de persecución. Pues que nadie recuerda lo que pasó en los años 36 en España a los católicos españoles. Hoy vivimos otra crisis, lo he dicho antes, es de comodidad. Nos hemos hecho cómodos y nos hemos alejado de referencias permanentes, ¿no? Pero ya ese tipo de sociedad que se ha ido construyendo va a empezar a sufrir
las consecuencias de haber perdido referencias permanentes. Entonces yo no voy a pronosticar nada porque quién sabe lo que va a suceder, pero ya yo intuyo que hay un alto grado de desorden que puede ocasionar un cierto grado de violencia. Punto final. No me atrevo a pronosticar nada más. El mal, en Europa y en Estados Unidos, sustituyó las guerras en los años 60 y 70, especialmente en Estados Unidos y en Francia, y el aborto es la expresión del mal. Eso lo dijo Julián Marías, que dijo que el aborto, su legalización, su legitimación social, había sido el mayor fracaso de Occidente, de Europa. Lo que sucede es que el mal, que se expresó sustituyendo la guerra, desde la comodidad, luego ha dado lugar a la sofisticación del mismo, llega al género, luego llega lo que significa la socialización del mismo, llega la eutanasia. Luego esto es un plano inclinado en el que desde la comodidad se crean nuevos y falsos derechos. Y hoy es imbatible. Si tú estás en contra del aborto, ya te empiezan diciendo que eres un señor que no te adaptas a la época de hoy. Y entonces esto es un conjunto de expresiones sucesivas del mal, hablando del maligno. Y entonces exactamente estamos viendo una etapa en la que se está traduciendo que a eso nos lleva a un extremo desorden. Una sociedad que se basa en la eutanasia, en el aborto, en la ley trans, en la ley del sí, está condenada al fracaso. Eso es seguro. Lo que pasa es que nos está desconcertando tanto que la propia Iglesia jerárquica está en confusión. Y entonces uno, cuando pasan estas cosas y ves que la Iglesia incluso es un gigante dormido en el ámbito cultural, es el momento de los laicos, de las personas que queremos simplemente expresar con normalidad y naturalidad y con fuerza nuestra fe. Entonces, eso es lo que uno se refugia en su fe, que es sencilla, que no es una cuestión de teólogos, no, que es una fe sencilla. La del carbonero, que decía mi madre, la fe del carbonero es la que yo quiero tener. Bueno, pues esa fe sencilla, profunda, es la que de alguna manera se tiene que hacer presente. Por eso nacemos en Neos y la Asociación de Propagandistas lo mismo. Estamos haciendo un poco una tarea de decir, tenemos que tener un papel. No nos critiquemos a los obispos. Los obispos bastante tienen con administrar una situación en la que, sin duda, el mundo está tan complejo que les está desorientando, les está confundiendo. Nosotros vamos a refugiarnos en lo más profundo, en la raíz de nuestra fe. Y eso es exactamente lo que puedo decirte respecto del maligno. ¿Alguna pregunta? Bueno, yo creo que... Ahí, Marifé, una pregunta, Marifé. Si llega a salir, parece que sí, que este gobierno de funciones va a conseguir hacer la amnistía, que es lo que nos queda, porque es anticonstitucional, quiero decir, entonces ya vale todo, ¿no? A partir de ahí ya no hay normas, ya da igual lo que diga la Constitución, porque se lo van a saltar. ¿Qué nos queda? Bueno, primero es seguro que va a la investidura. Es seguro, vamos, seguro. Yo antes he dicho que tengo que tener un cuidado con la expresión de mi seguridad, pero el proceso lógico es el que es. Esto arranca en España en el 2004. Cuando en un momento determinado la izquierda hace su metamorfosis, su transformación. Cuando fundamentalmente decide que ETA no es su adversario ni su enemigo, es su aliado. Una izquierda vasca, una izquierda catalana y la izquierda española, todos juntos. Y eso ya pasó en la Segunda República, que en el año 34 el Partido Socialista se fue a la revolución en Asturias y el año 35 se fue al Frente Popular y llegó la guerra. Pero esa asociación ya, esa metamorfosis, mejor dicho, ya se ha producido. La izquierda ha optado por entenderse con ETA y ha optado por entenderse con Esquerra Republicana de Cataluña. Dos consideraciones que me merecen. No solo va a ser investido
Sánchez, que lo va a hacer el día 6 o 7, salvo algo fuera de la lógica, sino que ETA va a gobernar el País Vasco en el mes de marzo del próximo 2024. Porque la batalla cultural ETA la ha ganado al PNV. Y en Cataluña va a gobernar las izquierdas, porque el nacionalismo vasco y catalán esencialmente acaban en la izquierda o en la extrema izquierda, en ETA y en Esquerra Republicana de Cataluña. El problema es, una vez más, algo que a mí me da dolor de corazón, que es el complejo de inferioridad de nosotros, del conjunto de los españoles. ¿Cómo es posible que nosotros podamos aceptar que ETA hoy sea decisiva y determinante en el gobierno de España? ¿Cómo es posible que un personaje como Puigdemont pueda arbitrar la política española? Tendríamos que estar saliendo todos los días a la calle. Eso es complejo de inferioridad de los españoles. Cuando realmente el País Vasco, yo soy vasco, no es nada admirable. Han estado matando 50 años. Han perdido la fe, han perdido la práctica religiosa. ¿Qué tiene de admirable que las minorías de ese país, las más violentas, gobiernen España? ¿Qué tiene de admirable el proceso en Cataluña, donde ha desaparecido la fe? País Vasco y Cataluña es donde hay que hacer una gran tarea en las próximas generaciones, no en favor de España, en favor de la fe. Tienen que recuperar la fe primero. Tienen que volver a entender la necesidad de que haya referencias permanentes. No pueden dejar sustituir la fe por una nueva religión, que es el nacionalismo. Eso es una tarea cultural. Se va a producir porque al final, aunque hoy están barriendo, aunque están ganando el partido por 8-0, bueno, al final van a perderlo. Ahora, nos van a hacer sufrir todo, nos están haciendo sufrir todo. Es decir, no solamente va a haber investido Sánchez, sino que vamos a ver ETA gobernar el País Vasco en poco tiempo. Y vamos a ver gobernar en Cataluña la izquierda. La izquierda de verdad. Entonces, ¿cuánto va a durar eso? No lo sé. Mucho tiempo no lo creo. Que va a ser un sistema muy totalitario el que vamos a ver, sin duda. Que ya dominan el Tribunal Constitucional, que van a tratar de dominar el Poder Judicial, sin duda. Que tienen muchos medios de comunicación, sin duda, pero van a fracasar. Están condenados al fracaso. Esa sociedad no se va a mantener. Una España así no se va a mantener. Yo recuerdo siempre que he puesto como ejemplos en mi vida dos comentarios. Uno que hizo el canciller von Bismarck en el año a finales del siglo XIX, cuando dijo, estamos hablando de 1870 o 1860, era canciller de Prusia y dijo: España es el país más fuerte del mundo que yo conozco, porque los españoles llevan siglos tratando de destruir este país y no lo consiguen nunca. Y en cambio recuerdo el año 96, enfrente de la Concha, yo iba a ser ministro de Interior y estaba con el presidente, los jóvenes no saben quién es, pero el presidente del Partido Nacionalista Vasco en aquel momento era Javier Arzallus, un jesuita, exjesuita, y era un hombre que en ese momento compartía conmigo la manifestación. Él sabía que yo iba a ser ministro de Interior unos meses después. Y él, cuando coincidió conmigo en la cabecera de la manifestación, me dijo: sé que vas a ser ministro de Interior, no te equivoques nunca. España nunca será una nación como Francia, como Gran Bretaña, como Alemania, como Italia. Él tenía en su cabeza la obsesión enfermiza del debilitamiento de España. Y eso que su padre fue la persona más decisiva para que Franco, el 11 de septiembre del 36, entrara en Azkoitia. Decisivo. Y fue el hombre que fue tan decisivo en su vida su madre, cuando fue muriendo su madre, cuando Rodolfo Martín Villa había legalizado, no legalizado, había permitido el uso de la icorriña, estaba moribunda en la plaza de Azkoitia, donde vivía, y le dijo a Arzallus: Amacho, voy a abrirte las cortinas para que veas qué fiesta popular tan impresionante. Se refería a que estaba llena de icorriñas, que ya se permitía. Y su madre le dijo: Javier, cierra la ventana porque yo siempre solo me moriré con una única bandera en mi vida. Era la bandera española. Quiero decir que al final, Arzallus ya tenía la enfermedad de que había que debilitar obsesivamente a España.
Y por eso él ahora probablemente diría, oye, los hechos me están confirmando. Puigdemont y ETA arbitran la política española. Pero eso no significa que eso dure tiempo. Vamos a ver. Eso es impredecible, pero el diagnóstico es este. Buenas tardes. Yo quisiera preguntarle qué le ha pasado a la derecha, digamos, los partidos de derecha, es que no han, digamos, que no han visto llegar esta crisis y hacerle frente. Bueno, antes he tratado de resumir. En la izquierda, la vendetta, la venganza y la ruptura puede sobre la verdad. Detestan cuando son de izquierdas en un momento determinado. Cuando dejan luego la política son estupendos y todos les elogiamos y se convierten en referentes de la derecha cuando dejan de serlo. Pero en general la derecha, en su conjunto, prevalece la comodidad sobre la verdad. El mal menor, lo importante es ganar, lo importante es la aritmética electoral. Entonces falta siempre algo en la derecha que tiene la izquierda. Tiene un proyecto de ruptura, pero son en muchas ocasiones gigantes contra David. Es decir, ellos tienen un proyecto. En España, cuando ganó el PP las elecciones del año 2000, la izquierda cambió. Dijo, no se va a volver a repetir. Porque hay un proyecto de vendetta, de venganza. Esto es insostenible. Yo recuerdo las campañas de aquellas elecciones municipales en Mairena. Qué difícil era hacer campaña electoral con la guerra de Irak. Cómo se movilizó la izquierda. El día que yo cantaba los resultados de las elecciones generales, en el año 2000, recibía en el año 2000, recibí una llamada del secretario de organización del Partido Socialista cuando estaba dando los resultados, cuando había abierto los resultados a Internet, y me dijo, oye, estáis abriendo el resultado, quiero decirte, te vamos a presentar una querella criminal porque estás mal informando a los españoles. Y yo le dije, mira, yo únicamente he abierto los resultados al exterior, pero quiero decirte una cosa, el modelo que tenemos va a dar mucho mejor resultado a mi partido, al PP en aquel momento, que a vosotros los socialistas. Ya había cambiado la izquierda. La izquierda cambió cuando dijo, esto es inaceptable. Y a partir de ese momento llegó lo que llegó. El 2004, sabemos lo que llegó. El atentado no fue un atentado islamista, fue un atentado para cambiar el rumbo de España. ¿Quiénes lo hicieron y cómo? No lo sé. Pero no fue un atentado islamista, fue un atentado para cambiar el rumbo de España. Lo hicieran que lo hicieran. Entonces, ese es el resumen. A la derecha muchas veces le falta proyecto. No está en el debate cultural. Le puede el pragmatismo. Hay incomparecencia cultural. Eso es un error. Se ha demostrado que es un error. A la izquierda a veces le sobra maldad. Y muchas veces nos dan sopas con onda. Porque nosotros nos preguntamos, ¿cómo pueden votarles? Porque hay gente en la que el odio les puede sobre la derecha. Ahora, ¿tú cómo lo combates? Con un proyecto, con un debate cultural, con generosidad, con unión, con suma, con tantas y tantas cosas que exige un debate cultural de estas características. Bueno, ha dicho que teníamos poco tiempo, pero son las 8, yo tengo tiempo hasta 1:30, pero ustedes no tienen tiempo porque ya estarán hartos de mí, así que a las 8 sería interesante que, ya que hemos hablado de NEOS, nos comentara algo de NEOS, sus proyectos, las actividades que promueve, en fin. Sí, bueno, NEOS, de la mano de la Asociación de Propagandistas, estamos haciendo un esfuerzo para decir la brújula, norte, este, oeste, sur, la dirección es lo que hay que recuperar en esta sociedad. Es un debate que significa una alternativa cultural sobre fundamentos cristianos. Nosotros no hablamos de medio ambiente, no hablamos de economía, no hablamos de otras y tantas cosas, hablamos de los fundamentos, que es donde está la crisis.
La crisis está en la persona y está en los fundamentos. Entonces, lo que hemos hecho durante este año, 2 años, esto lo lanzamos en noviembre del año 2021. Lo hemos presentado pues, en 12 ciudades españolas. En Jerez no lo hemos hecho, pero espero que lo podamos hacer. Lo vamos a presentar, por ejemplo, en los próximos días en Oviedo, lo vamos a presentar en León en las próximas semanas. Y vamos a hacer un acto el 6 de noviembre en Madrid, porque nosotros nos iniciamos con un manifiesto donde hicimos el diagnóstico en esos capítulos que antes el secretario del centro ha explicado aquí, pero ahora vamos a presentar no un manifiesto, sino vamos a hacer un programa. No de gobierno, porque nosotros no estamos en la política, ni competimos con los partidos. Nosotros lo que hacemos es presentamos un plan de actuación, donde acentuamos algo propositivo. Es decir, no basta decir, estamos en contra del aborto. ¿Y qué proponemos? ¿Qué es la cultura de la vida? Nosotros estamos en contra del género. Bueno, ¿cómo potenciamos el valor de la maternidad? ¿Cómo potenciamos el significado de la familia? Nosotros estamos en contra de la independencia, de la autodeterminación y lo que nos viene encima con el avance hacia el derecho unilateral de secesión paso a paso. Bueno, pero nosotros, ¿qué proponemos para prestigiar lo que nos une a los españoles? El español como lengua, la nación, nuestra historia. Las asociaciones de la historia de España tienen que ser convocadas, y hay en muchos sitios, para defender lo que nos unen con, bueno, esos NEOS. NEOS es un proyecto cultural, es decir, lo importante es el cambio de la actitud de la persona. La minoría tiene que ser una minoría creativa, auténtica y unida. En vez de estar hablando mal unos de otros, que es lo que pasa con los católicos en general, es decir, estos son muy conservadores, estos son muy reaccionarios, estos son muy progresistas. Bueno, decimos, pero vamos a hablar lo que nos une, la fe que nos une. Vamos a ser auténticos, vamos a estar unidos, vamos a no cometer los errores que hemos cometido cuando supuestamente éramos una mayoría, ¿no? Bueno, esos NEOS, que en el fondo es una toma de conciencia de una crisis, del profundo significado de la crisis, de la naturaleza de la crisis y la necesidad de que esto precisa un cambio de actitud personal. La crisis está en la persona, consecuencia. Si la crisis está en la persona, la solución también estará en la persona. Los jóvenes españoles que van a sufrir mucho, van a tener que darse cuenta de los errores que ha cometido nuestra generación, de las cosas buenas que hemos trasladado, pero también de nuestros errores. Esos NEOS, una toma de conciencia, un cambio de actitud personal. Muy bien. No, ya creo que ya está. Bueno, está salud. Bueno, pues ya vamos a dar por terminado el acto. Quería comunicar que para este trimestre tendremos el próximo día 20 de noviembre una charla sobre un tema también interesante y actual, que es los retos de las redes sociales y la inteligencia artificial. El ponente que va a venir la subtitula Desconecto, luego existo. Y el 16 de diciembre tendremos otra charla que va a ser sobre el proceso de beatificación de Isabel la Católica. Entonces, lo comunico ahora para que lo tengan presente, aunque lo comunicaremos en su momento como lo venimos haciendo. Y terminamos por dándole las gracias a Eugenio Mayor Oreja por el privilegio de haberle oído hoy entre nosotros. Muchas gracias.